gracias, Paulina. Y ahora pasamos a las preguntas, pero solamente para Donato y Paulina, por favor. Yo tengo una pregunta. Paulina, gracias por tu conferencia, me parece súper interesante. Tú sabes que acá a 150 kilómetros del Cusco existe el Valle de Marcapata, que es conocido en términos historiográficos, pues, o ha sido caracterizado en términos historiográficos como célebre debido justamente a la riqueza cocalera que tenía, pero sabemos acerca de eso desde fines del siglo XVII, ¿ya? Pero conocemos, o existe información acerca del Valle de Marcapata en la crónica de Cieza de León, y en la segunda parte de la crónica de Cieza de León, a propósito de una incursión de uno de los incas al Antisubio, ¿ya? Y era justamente un pueblo que se llama Marcapata. Yo quería saber si, dos preguntas te quería hacer al respecto, si tus investigaciones en el siglo XVI o para el siglo XVI tienes consignado algún tipo de información sobre el Valle de Marcapata a propósito de la actividad cocalera, y si no se trata exclusivamente del Valle de Marcapata, el Papalcampo, la zona que marcabas a propósito del mapa de Markham que has presentado, la producción cocalera se restringía únicamente a poblaciones andinas, y si no existía algún papel en esa producción de poblaciones, lo que llamaríamos amazónicas o chunchus para la región de la cordillera oriental. Sí. Aparte de los españoles, por supuesto. Sí, gracias por las dos preguntas. Sobre Marcapata, yo conozco la ficha de Cieza. Yo creo que hay todavía mucho que trabajar. La documentación no es clara al respecto. No sé si Donato, que sabe más sobre ese tema, ¿sí? Tiene más información. Yo tengo poca información sobre Marcapata. Respecto a la segunda pregunta que me hace, la producción de la coca en los Andes fue una especie de expulsión de población amazónica de esa zona, que es una zona de frontera. Fue la región más oriental, fue la entrada más oriental que hubo, y fue una constante pugna entre la población de la amazónica y la población de la sierra por la entrada de los españoles en esa región. No hubo integración de la población en la producción. O sea, a mí me da la impresión, yo no sé quién eran pero sí había, por ejemplo, los camayos, los indios camayos. No se sabe de dónde, si eran de población de la región, o sea, de la región de los Andes, instalada ahí. Ella era la población que trabajaba. Yo un grupo, una cantidad de población de planta, que posiblemente fueron instalados todavía en la época de los incas. No se sabe de dónde es en concreto, ¿sí? Pero la disputa era clara, o sea, entre la población de los chunchos, entre comillas, la población amazónica, que constantemente atacaban la población y los plantíos de coca. A la larga, a medida que va decayendo la región, ellos van a exponerse, para tomar nuevamente la región. ¿Sí? O sea, es más o menos ese el proceso. Pero no era población integrada. Yo pienso que los indios que iban a trabajar en las plantaciones de coca eran de la sierra. Sí, el Valle de Marcapata no solamente del siglo XVII, del final del siglo XVII. En el siglo XVI ya aparece el famoso Valle de Palca, ¿no? De manera que sí, tan igual que Paucartambo, también fue denominado como los Andes de Marcapata, ¿no? O los Andes de Paucartambo. Entonces, si bien es cierto que el proceso de compraventa de tierras cocales no era tan difundido como del Tono, Tobaino o Pilco, en Palca sí, pues, sí había una apropiación casi de dos o de tres familias, ¿no? Tal es que la hacienda Japa y la otra hacienda que es muy importante en Marcapata, que la propiedad iba desde el Valle de Palca hasta Mawayán, ¿no? Hasta Mawayán, ¿no? Entonces había
tierras pastales, tierras de maíz y la producción de coca. Y efectivamente, Marcapata es uno de los depósitos importantes de coca, tan igual como Paucarpán, ¿no? Sí. Paulina, en tu importante estudio, no sé si te has informado documentalmente de algunos problemas laborales en torno a Potosí. El asunto sería ver qué gentes, qué personas trabajaban en las minas de Potosí. Solamente aquellos que ahora son de esa zona de Potosí, o llevaban también de otras jurisdicciones. Yo he encontrado muchísimos documentos en varios archivos que informan sobre la desaparición de tal o cual pueblo. Por ejemplo, del pueblo de Chungara. El pueblo de Chungara en la actualidad se llama Santa Rosa, en la provincia de Melgar, departamento de Puno. He revisado documentación que dice: los hombres de Chungara, todo el pueblo de Chungara desapareció porque llevaron a los habitantes de Chungara a trabajar, llevaron por la fuerza a trabajar a Potosí. Y entonces, para que no vuelvan a llevar a los habitantes que quedaban en Chungara, Chungara desapareció. Entonces la mano de obra de las minas de Potosí solamente ha sido de Potosí, o también llevaba mano de obra de otras jurisdicciones. Bueno, hay periodos y periodos, ¿sí? Potosí fue descubierta en una región más o menos desconocida hasta ese momento, no había población. Por lo tanto, se produjo un fenómeno, lo que yo señalo acá en un primer momento, que es el fenómeno de avalancha poblacional que llega a la explotación de un mineral rico. ¿Sí? Había regiones alrededor que estaban en decadencia en cuanto a minería, y por lo tanto hubo un desplazamiento de población de minera, especializada en la mina, a trabajar de manera voluntaria a Potosí en un primer momento. Existen periodos y periodos. Yo estoy trabajando, o sea, lo que yo me refería en este momento es al periodo en que la gran mayoría de la población fue de manera voluntaria a trabajar. Hay un primer momento inicial cuando se descubre que hay algunos encomenderos que mandan indios a trabajar, que suben encomiendas a la mina. Pero hay que tomar en consideración de que eran población que iba a soporte y fue prohibida posteriormente por la Gasca, pero que era población de soporte de la actividad minera, porque la actividad minera requiere especializar, el trabajo especializado. ¿Ya? Ahora, existió como núcleo original de la explotación de Potosí población especializada en ese trabajo, mineros, especializados del periodo Inca, ¿sí? Que fueron de manera voluntaria a trabajar. Ahora, el problema de la mitad, de la institución de la mitad, la institucionalización de la mitad, que se atribuye al rey Francisco de Toledo, institucionalizó un problema que ya estaba y que era la ida de población al trabajo en Potosí. Ahora, esa ida de trabajo fue más o menos voluntaria, ¿sí? Porque, y en eso entraba precisamente todo el comercio de la coca, todo lo que había de la coca. Potosí se convirtió en una zona de excepción. La corona gobernaba en base a privilegio. ¿Qué pasa? Potosí era una zona de excepción. No era lo mismo que lo que pasaba en Potosí que lo que pasaba en la zona periférica. Entonces, ¿qué pasa? La zona de excepción que era Potosí, y se protegió, incluso a través de la ley, a través de los decretos legales,
las actividades hidroeléctricas, por ejemplo, o las actividades de comercio del coca libre, etcétera, etcétera, se permitieron. Incluso esa fue una de las razones por las cuales fueron expulsados los jesuitas, que pusieron en cuestión esta situación. ¿Sí? Entonces, hay momentos y momentos. Hay momentos que se produce, yo creo que eso ya a finales del siglo, empieza a producirse más, precisamente por estos ataques de la compañía y de otros, y un proceso de agotamiento de la mina, la minera empieza a ser más violenta quizás, ¿sí? Pero en esta época no. O sea, la época que yo estoy trabajando, o que expuse en este trabajo, no. ¿Sí? Bueno, espero haber respondido más o menos. Quizás complementar la información del doctor Manuel en el siguiente sentido. Chungara es un tambo importante dentro del sector del Collasuyo. Es decir, Chungara como tambo cumplía la función de el traslado de las recuas de llamas, ¿no es cierto?, desde los depósitos, tanto de Marcapata, tanto de Paucartambo, terminaba un primer recorrido de las recuas y el sistema de aviaraje hasta Chungara, y de Chungara otra vez hasta Potosí. Es decir, había una especie de cambio, ¿no? Entonces, de manera que hay un constante queja de la población, de los visitadores de tambos, la ausencia de los mitayos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente había una época en que efectivamente desapareció pues el tambo, los servidores del tambo de Chungara, y no como una población. La población como reducción forma parte de Santa Rosa, como reducción, y otro es el sistema de tambo, es otro. Buenos días, pues dirigir dos preguntas a cada uno de los expositores, al profesor Donato primero y después a la profesora Paulina. Tengo leído muy poco sobre esta área de América, más la impresión que yo tengo es que la área de las misiones, eso para los dos la pregunta, la área de las misiones, tanto de Perú como si ha ocurrido una transferencia de poder también para indígenas que estuvieron liderando áreas misioneras o no. Esto tomando por base Brasil, donde pasaron indígenas o mestizos a tener poder sobre la mano de obra indígena que estaba reducida en áreas misioneras. Entonces, es una pregunta para ti, Paulina, en el sentido de la explotación minera, y para ti en el sentido del control de las poblaciones en Perú. Gracias. Sí, me parece muy interesante la pregunta, en el sentido de que primero, para explicar las misiones, primero, Paucartambo no responde a una característica de una reducción, pero en cambio Marcapata sí responde a una reducción. Pero ¿por qué no Paucartambo responde a una reducción? Porque tempranamente se convierte en una villa, pero una villa, una población de los españoles, de los señores de la coca, ¿no? Y eso me parece que es importante de notar, porque el trazado urbanístico de Paucartambo, otra vez, repito, no responde a una reducción, ¿no? Y no hay una población aledaña que responda a una reducción. Bueno, evidentemente, pues, la misión a mí me parece que ya es propio del siglo XIX en este sector, ¿no? Pero claro, la reducción es sumamente interesante, tanto así, y aquí creo que un tema que podría convertirse en una discusión, en un debate, los queros. O sea, los queros estaban reducidos en Paucartambo, ¿no? Entonces, pero los estudios antropológicos nos van demostrando que como que fue una comunidad, un airo autónomo, ¿no?
pero todo lo contrario, o sea, en el sistema de encomiendas formó parte de la encomienda, en el sistema de reducción formó parte de la reducción, formó parte del proceso de evangelización dentro de Pau Cartano, ¿no? De manera, eso me parece que sí es un tema interesante. ¿Sí? Bueno, a ver, hay un tema, Martira, que hay que tomar en consideración. Brasil, la entrada de los jesuitas en Brasil prácticamente va por la fundación de Brasil. En la América Hispana no. Precisamente estuve hace poco haciendo un trabajo al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Los jesuitas entraron mucho más tarde en la América Española. Y por lo tanto, y no fue de la misma manera. O sea, en la misma manera ni tuvieron las mismas atribuciones porque el rey los tenía muy controlados. Y tuvieron muchos tropiezos al principio, entre otras, ser expulsados de Potosí y de Arequipa. Entonces, es diferente, no hubo una situación de reducción. No. ¿Sí? Los jesuitas entraron en Potosí con otra orden más tardía, muy tardía, porque las otras órdenes ya estaban instaladas. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, que las minas, las órdenes religiosas, no pueden cobrar diezmos. O sea, no se cobra el diezmo de los minerales. Entonces, ellos dependían de las limosnas o de lo que les daba el rey. O sea, la mina es una zona de excepción. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración en general, incluso al mirar todo el desarrollo del problema a nivel peruano, general. Entonces, en ese contexto entraron los jesuitas, entraron muy controlados, fueron expulsados en 1578, volvieron apenas por la cola entre las patas, entre comillas, poco después, porque tuvieron que comprometerse en Madrid a no pasar ciertos límites, y en Potosí callaron. Lo que no hicieron en otras partes. Como yo mencionaba, compraron chacras de coca. O sea, ellos reemplazaron, atacaron el comercio de la coca, que era la fuente de poder y de riqueza, pero ellos adquirieron en otro lugar esa misma coca. Ellos reemplazaron en el fondo la coca. Lo que pasa es que al mismo tiempo la decadencia de la producción de Potosí va poniendo en cuestión también el valor de ese comercio. Entonces va una cosa por la otra. Bien, entonces, no sé, si vamos a seguir con preguntas porque estamos sobre la hora y todos necesitamos una pregunta breve, que sea la última, por favor. Sí, más que pregunta a manera de comentarios. Qué agradable escucharle a Donato, porque soy un testigo evidente de su trabajo en vuestro archivo acá, que no sé, Cusco. Pero me llama la atención que sobre esto, no creo, Paulina, que las actividades comerciales de producción, de traslado y venta del asiento de Potosí haya sido silenciado por la historiografía tradicional. Hablemos de aquella época, siglo XVI. El mismo Juan de Matienzo habla que aquí, en esta ciudad imperial, hubo más de 2000 españoles dedicados a las actividades y cultivos específicos de la coca. Polo Ondegato, otro jurista igual que Matienzo, él señala que, obviamente, la producción de coca había alcanzado una proporción de 1 a 5. O sea, se había multiplicado esto de manera extremadamente notoria. Fíjate tú que fue Pedro Quiroga, en los coloquios de la verdad, denuncia lloronamente las actividades coqueras y lo que implicaba la mitad coquera, que para mí es más poderosa que la mitad minera de Potosí.
el punto de vista cuantitativo. La cantidad de gente que murió. El mismo Matienzo habla de que de cada 10 personas que ingresaban a estos focales, rezaban 2 días solamente 4. Este hombre poco conocido, Bartolomé Álvarez, en el año 1589, en una carta a Felipe II, hace una denuncia tremenda contra el conflictivo obispo de esta ciudad, Sebastián Lartaún. ¿Cómo este hombre está involucrado en el negocio de la coca? El mismo Cristóbal de Molina, el coquero que tú has trabajado y que conoces, involucrado en negocios coqueros, desobedeciendo los acuerdos eclesiásticos del segundo concilio libense del año 67 y del tercer concilio libense del año 1582-83. Tenemos y tengo esa escritura protocolar acá en el repositorio Cosquillo. Fíjate, el redactor final de los acuerdos eclesiásticos del tercer concilio libense, Acosta, o sea, él habla que se transaban en Potosí, probablemente a fin de la década de 70, 90.000 cestos de coca en ese asiento minero. Y es más, la lista de García de San Miguel hace denuncia de que españoles comerciantes involucraron a la Presión Civil de Chucuito a endeudarse a esta gente. O sea, el consumo de la coca no fue más allá de lo que también alcanzó a la población trabajadora. Yo creo que es impactante lo que tú has dicho y la importancia de este tema, que has sido estudiado y creo que tus aportes, como otros aportes de investigadores acerca del tema, son delatores de esta realidad. Fíjate tú que se ha llegado a pensar que la mitad minera y la mitad coquera, de una u otra forma, incluyeron la llamada catástrofe demográfica del siglo XVI, más allá de las enfermedades. Gracias. Mira, yo no podía poner a todos los cronistas de época que mencionan la coca. Como dije, es una importancia fundamental y creo que se te olvidó mencionar al capoche, que yo creo que es en todo sentido el que establece en todo el aspecto la importancia y la amplitud de ese comercio y el sistema como se trabajó y cómo se comerció. Pero bueno, tienes razón. A pesar de todo, yo considero de que la historiografía tradicional, y me refiero a la historiografía actual, en la última época no ha trabajado el tema como debe, no lo ha integrado en la historiografía del Perú, ¿sí? Y como menciono y sostengo todavía, ¿sí? Temas como el criollismo, el mestizaje, etcétera, no ha sido trabajado contemplando el proceso de evolución desde un sistema o una sociedad muy particular que se desarrolló en torno a este comercio y lo que sucede a finales del siglo. Bueno. Yo sugiero que tengamos un breve descanso de unos 15 minutos, por favor. 12:10.